Que es con Ernesto Ludueña, secretario gremial de la CGT de La Matanza, que le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Ernesto, lo saluda Emilio, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, ¿cómo anda? Un gusto de charlar con ustedes para compartir este diálogo. Bueno, gracias, lo convocaba porque queríamos conocer directamente de usted, a ver, tuvimos ese gran paro nacional del 10 de abril en la Argentina, ¿cómo ha sido acá en La Matanza? ¿Qué balance están haciendo ustedes de ese paro? Bueno, en principio la gente pedía a la CGT que se ponga al frente, la CGT Nacional convocó un paro con importante adhesión y el día previo una gran movilización. Bueno, la CGT se puso al frente y para la CGT este era un plebiscito, ¿no? Si la gente estaba conforme con la política del gobierno y se acompañaba el acto de la CGT y el paro de la CGT, estaba disconforme. Y bueno, la gente marcó que está disconforme porque adhirió al paro, más allá que el gobierno intentó menospreciar la medida de la gente, ¿no? Tratando de alguna manera, poniéndole la conciliación obligatoria a la UTA para que haya colectivos, y así todos los colectivos van vacíos. Hubo gente cuentapropista que pudo abrir, me explico, respetando el derecho de cada uno de adherir o no, pero los cuentapropistas hoy son los que peor, las pymes son los que peor están pasando esta situación también, igual que la familia trabajadora, e igual que la gente que vivía de los planes sociales o se sostenía con los planes sociales, porque el empleo sigue a la baja. Entonces, el paro tuvo un alto acatamiento. Después vamos a leer de un lado algunos que dicen que no fue efectivo y otros que decimos que tuvo un alto acatamiento, si no el gobierno no hubiera anunciado la gran pérdida que tuvo por la medida de fuerza, ¿no? Claro, claro. Y teniendo en cuenta además que, como usted dice, no acompañó el sindicato del transporte, porque yo viajé, había muchos colectivos, viajé a la mañana, le pregunté a algunos colectiveros, me decían que el diagrama era normal, pero había muy poca gente que estaba en los colectivos, a pesar La de que gente, mire, usted veía algunos noticieros haciendo lobby para el gobierno y le preguntaban a las 100 personas que andaban en la calle, en la Plaza Constitución, ¿qué les parece el paro? Malo. Ahora, ¿por qué no le preguntaron a las 8 millones de personas que se trasladan todos los días a ver qué opinaba del paro? ¿Me explico? Sí, Es sí, decir, sí. entrevistaban a 100 personas que andaban en la calle, que tenían una posición, más de 4 canales haciendo el lobby para el gobierno, queriendo delegitimar el paro, ¿me explico? Claro, claro. Hay corporaciones televisivas, radiales, medios gráficos que realmente una vergüenza, ¿no? Queriendo incidir sobre una medida justa como es un recurso, el último recurso que tienen los trabajadores para hacerse escuchar. Sí. Algo cambió, este gobierno tiene que cambiar su política porque, bueno, esto se va a ir recrudeciendo. Nosotros ya empezamos con una medida, como lo pedía el pueblo. Ahora, cuando la CGT lo convoca, el pueblo tiene que acatar, ¿no? Claro. Sí, además de los que no pararon, también uno veía en las entrevistas que había gente que tenía que ir a laburar porque no podía zafar por distintas razones, pero que decía al mismo tiempo que estaba de acuerdo con el paro, más allá de que alguno tuviera que trabajar, porque la gente misma manifestaba que estaba mal. Es decir, que había un fundamento para el paro, para la lucha. Más allá de esa situación personal que tenía mucha gente, uno escuchaba alguna entrevista, me tocó a mí, recorrí muchos noticieros, y decía, no, yo no estoy de acuerdo, pero voy a trabajar por X razón. A mí me lo han planteado de dónde está la CGT. Ahora la CGT como comparar, el que tiene que adherir es el trabajador. Claro. La gente quiere que le hagamos el paro, que le llevemos los bombos a la empresa. Ellos se van a comer a tomar café y yo hago para afuera. No, el paro tiene que ser de los trabajadores. La organización los convoca. Claro. Le da la garantía al obrero, al trabajador. Ahora la gente no quiere resignar un día de su vida, pero está dispuesta a resignar el aguinaldo, las vacaciones.
la jornada horaria, el descanso dominical. ¿Me explico lo que...? Sí, sí, la sí. gente- Porque el beneficio después viene para todos. Pare o no pare, si se consiguen cosas, se logra revertir esta política, todos van a ser beneficiados. Ahí no se va de... Lo que es beneficio, pero la gente muchas veces no quiere dar la cara realmente y plantarse con una medida de fuerza, ¿no? Entonces, Claro. esto es para analizarlo, aquello que nos toca a veces conducir. La gente quiere, no, hacemos una medida de fuerza, perfecto. Dice, mandame los bombos y empezá a cortar la calle y yo me voy a tomar café a ver cómo evoluciona el paro. Y después salgo a la hora de la comida. No es Claro, así. claro. Acá Bueno, hay que este fue un paro convocado por la ser- CGT, pero en unidad también con las otras centrales, lo que es bueno que quienes... Totalmente. ¿No? Acá, ojalá la política también tome un poco esto de la unidad que estamos generando del movimiento obrero, ¿no? Y que nosotros tenemos que plantearle a la política la agenda, Claro, porque los políticos lamentablemente están todos divididos, de un espacio o del otro, Emilio. No quiero hacer mella no, por solamente, supuesto. pero nosotros somos un frente nacional y popular, no podemos estar divididos porque la situación amerita que estemos trabajando en unidad, tanto el movimiento obrero como la parte política, y dejar de ser opositores para convertirnos en alternativa, ¿no? La política tiene mucho que decir y mucho que hacer, porque nosotros tenemos que ver ahora que la posibilidad de la política que nos podamos volver, ¿qué le vamos a decir a los jóvenes con respecto al empleo? ¿Qué propuesta vamos a tener nosotros para generar entre 4 y 5 millones de puestos de trabajo a corto y mediano plazo? ¿Bien? Claro, claro. ¿Qué le vamos a decir al jubilado, Emilio? Al jubilado, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué respuesta le vamos a dar? ¿Cuál va a ser la orientación de nuestro plan para los jubilados? Claro. Porque el salario, si nosotros tomamos la decisión de ir a elección y que el pueblo nos acompañe, nosotros tenemos que tener respuesta para cambiar esta situación. ¿Qué vamos a hacer con la salud? Bien. Cuando hablo de la salud me refiero al Estado Nacional con la salud. Para los que menos tienen, las obras sociales, le va a devolver el Estado la plata que le adeuda a las obras sociales. Me explico que se atienden más de 22 millones de personas en el sistema solidario de salud. No es poca cosa. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la educación? Cuando hablo de la educación, es hablar de salarios dignos para los docentes, salarios dignos para los médicos, para el personal sanitario. Acá tenemos que empezar a armar un plan estratégico, porque no discutamos el candidato, porque vamos a encontrar el candidato que ejerza el plan. Pero lo que tenemos que empezar a discutir como trabajadores, marcarle la agenda de gobierno, a este gobierno y a los que quieran venir. Claro. ¿Qué vamos a hacer con la esperanza de nuestros jóvenes? Ahí va. Que van a tener que seguir sacando pasaje por Ezeiza. Ahí va. Bueno, es el desafío, empezar a hablar de una estrategia realmente política económica orientada a la generación de empleo, orientada a la respuesta de la educación, la salud pública, la seguridad, Emilio. Claro. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? Son los temas que a mí me pregunto para empezar a buscar respuesta, ¿no? Porque no vas a hacer cosas que el pueblo confíe una vez más en nosotros y no tengamos planes, como ya lo hemos escuchado. Y yo le agrego qué vamos a hacer con esta ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa, porque este camino que llega a este gobierno sigue con lo que ha sucedido estos días, más endeudamiento, más compromiso, Bueno, más plata que se va del país, con los condicionamientos que traen, porque no han dicho que acá el FMI pide reforma jubilatoria, reforma laboral, que se le saquen los subsidios a la electricidad, al gas, etcétera, etcétera. En principio lo que tenemos que hacer es reconocerla a través del Estado Nacional de nuestros representantes, no la tienen que aprobar. Claro. Porque eso fue hecho por decreto. Ahí va. El Estado no se puede endeudar si sus representantes no lo avalan. Entonces, Claro.
Vamos a empezar por parte. Claro. Si no la reconocemos, no la debemos. Ahí va. Sí, además está en la Constitución, el artículo 75 dice que es el Congreso Nacional el que tiene que resolver todos los temas que son el endeudamiento del país. Tal cual. Empecemos por no reconocerla. Ahí va. Sí, porque no, mire lo que se nos viene ahora. Le pregunto, además de esta instancia política electoral que se viene, la calle ha sido decisiva con las tremendas movilizaciones. ¿Cómo sigue desde el punto de vista de la CGT? Porque hubo ahí una reunión de las regionales en un plenario, hubo varias voces que pedían continuidad en las medidas, que no alcanza un paro solo. Las regionales pedimos un plan de lucha, no una medida de fuerza. Nosotros pedimos un plan de lucha y quedamos en volver a encontrarnos con la conducción nacional de la CGT. Pero bueno, las cosas, logramos una medida de fuerza, queremos que no se agote una medida de fuerza, porque el problema de la gente sigue subsistiendo. Tenemos que ver qué vamos a hacer con la infraestructura también. Por eso le digo, acá viene todo un planteo, ¿no? Trabajadores, la parte de la representación del movimiento obrero, la política, aquellos políticos que quieran representar el día de mañana los intereses de los trabajadores. ¿Cuál va a ser la participación de los trabajadores en la vida política, no? Claro. Si no le van a dar participación a los obreros, tal vez tengamos que buscar otra estructura, otro partido político, otra herramienta, donde los trabajadores podamos sentar diputados y diputadas nacionales y senadores nacionales que no voten cualquier cosa y defiendan a la nación, ¿no? Claro. Eso también lo tenemos que discutir. Seguro. Emilio, nosotros acompañamos toda la vida a la representación del Movimiento Nacional Justicialista y nos dejó afuera en la Cámara de Diputados. Por eso digo, el Movimiento Obrero tiene un montón de planteos que hacerse, ¿no? Si van a seguir acompañando por acompañar y a la hora de armar la lista nos dejan afuera. Esto es un planteo. Ahí va. Bueno, la unidad política, como dice usted, y la unidad política para enfrentar las elecciones es importante. Esperemos que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque que si no van a pagar grandes costos o que no se quieran suicidar, porque lo peor que puede pasar que este gobierno en las próximas elecciones de medio término legislativas se fortalezca. En vez de tener 8 senadores, tenga 16 en vez de 37 diputados, porque ahí va a ser peor. Obvio, divide y reinarás, entraremos en el juego de ellos si nosotros nos ponemos la unidad por sobre todas las cosas. Yo creo que la política lo tiene que entender, al menos acá a nivel provincial ya lo tiene que entender. Nosotros rogamos que haya unidad, no somos los responsables de esa unidad, pero sí vamos a marcar la agenda a los distintos sectores, ¿no? Bueno, ahí va. Bueno, pero este paro, el tercer paro de la CGT y las otras centrales ha sido un mojón importante, ¿no? Que también manda, como usted dice, señales de la necesidad de acciones y de unidad popular. Tuvo un alto acatamiento, yo no lo celebro los paros, porque los paros son la última medida, me explico, pero tuvo un alto acatamiento, ¿eh? Ahí va, es cierto. Bueno, Ernesto, le agradezco esta comunicación, le mando un abrazo, buenas tardes, que siga bien, ¿eh? Igualmente, Emilio, muchas gracias por la nota y saludos a su audiencia. Adiós. Hasta luego, que ande bien.